Hechos capítulo 13. ¿Todos están ahí? La última vez que estuvimos aquí juntos en este mismo capítulo, vimos que Pablo y Bernabé salieron en un viaje misionero y ya están en la segunda parte. Se fueron de la isla de Chipre y llegaron a la área donde hoy es el país de Turquía. Y ahí se encuentran en Antioquía. Pablo tuvo el gran privilegio de compartir el evangelio ahí con los judíos en el, ¿cómo se llama? En el día de reposo, sábado, ¿verdad? Con los judíos. Y les dio el evangelio. Y vimos que hubo gran cosas, pero no es fácil. Cada vez que salimos y compartimos el evangelio, va a haber pruebas, ¿que no? Hay pruebas. Y eso es lo interesante. Lo que vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, lo hemos experimentado nosotros. O aún todavía no, pero eso es parte del paquete. El Evangelio divide. Cuando llevamos el Evangelio, típicamente va a haber dos respuestas, ¿verdad? Va a ser uno de los que reciben y otros que rechazan. Y eso es lo que queremos continuar a ver. Espero que la palabra nos da ese aliento y ánimo, fuerza para continuar, para no cansarnos y desmayarnos. Y fíjense aquí, ya que están ahí, ¿por qué no se ponen de pie? Voy a leer el pasaje y luego oramos. Hechos capítulo 13, comenzando en verso 42. Hechos 13, comenzando en verso 42. Dice: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta la última de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Wow, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que nos has traído aquí en tu casa. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, nos enseñes a través de este pasaje. Y Padre, queremos terminar igual como estos hijos tuyos que estaban llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades. Entonces, Señor, nos rendimos a tu palabra, a tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Ahora ya terminamos este capítulo y ya en la última parte lo que vamos a ver es la reacción. Pablo, como mencioné, predicó y ahí en Antioquía, y como mencioné, la reacción es típica, es típica. Algunos lo recibieron, algunos lo rechazaron. Eso es lo que vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Si tú sales y compartes el evangelio, sale el mensaje, siempre va a haber división.
siempre. División entre los que reciben y los que lo rechazan. Y entonces realmente no debe ser una sorpresa para ninguno de la iglesia, porque lo que Jesús dijo, noten Mateo 10:34. Jesús dijo en Mateo 10, verso 34, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Entonces ese es el resultado de llevar el evangelio. Hay división. Y a algunos no les gustan esto, pero esa es la verdad. Esa es la realidad. El evangelio va a dividir. Va a ser tropiezo para muchos. Y no fue diferente para Pablo y Bernabé, y no es diferente para nosotros. Entonces hay que ver esas dos reacciones. Si les gusta tomar notas, lo primero que vamos a ver son dos reacciones. Primera es la reacción positiva. La reacción positiva en verso 42 al 44. Y luego segundamente vamos a ver la reacción negativa. La reacción negativa en versos 45 a 52. Entonces vamos a regresar a la primera sección aquí. Fíjense en verso 42, la reacción positiva. ¿Por qué fue positiva? Porque predicó Pablo el evangelio. Y vamos a ver 4 reacciones. Número 1, fíjense, pidieron por más. Yo creo que eso es positivo, ¿qué no? Pidieron por más. Estaban pidiendo por más. Mira, fíjense en el verso 42 otra vez. Dice, en verso 42, después que Pablo predicó el evangelio de Jesucristo, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Querían más. Entonces esto es una reacción positiva, rogando, pidiendo por más. Típicamente yo agarro la respuesta a lo opuesto. No sé ustedes, cuando le dicen que quiero más, regresen, ven mañana o ven otra semana, dime más de Jesús. Pero esta gente que recibió a Cristo estaban tan felices, querían más, ¿verdad? No era suficiente lo que escucharon. Y eso es hermoso, que alguien viene a Cristo y luego descubren la gracia y quieren más, porque es rico, es sabroso. Eso es lo que estaban haciendo. En verso 38 y 39 acaban de escuchar que sus pecados pueden ser perdonados, pueden ser justificados a través de fe. El Mesías que Dios prometió es Jesucristo. Y ellos lo recibieron en fe. Ahora ya tienen hambre para la palabra. ¿Saben que Jesús dijo en Lucas 6:21? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque serás saciados. Y eso es lo que ellos están descubriendo. Son bienaventurados. Ahora ya tienen hambre para las cosas, por la palabra de Dios. Y eso realmente habla acerca del poder de la palabra de Dios. Porque ¿qué fue lo que los trajo para que quieran más? ¿Qué fue? Sí, podemos decir, es el Espíritu, es Dios, pero hay que no olvidar el poder de la palabra, el poder del Evangelio. Porque realmente el énfasis aquí no es en el quien está predicando. El énfasis no es en Pablo o en Bernabé, es la palabra de Dios. Y eso nos debería bendecir a cada uno, porque es el poder de la palabra de Dios. Nosotros no hacemos la palabra más poderosa, es poderosa. Así es. Y tenemos que recordarnos y confiar en ese poder de Dios. No depende en tu estilo. Ahora, él es muy carismático, por eso es muy efectivo. Nada que ver. Dios puede usar eso, sí, pero hay que nosotros no pretender que, no, es necesario. No, y no es necesario. Un niño puede llevar el evangelio e impactar a las personas. Es la palabra de Dios. De hecho, Hebreos 4:12, noten, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de 2 filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los, ¿cómo dice ahí? Los tuétanos, los tattoos, no dice eso.
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Claro que es poderosa. ¿Y saben qué es por la palabra de Dios que cuando te impactó a ti, cuando tú lo escuchaste, ¿qué no experimentaste esto? Que como, wow, penetró profundamente el corazón. Es exactamente lo que sucedió. Y nacimos de nuevo. Noten 1 de Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces es la palabra de Dios, es poderosa. Eso nos lleva a la segunda reacción positiva. Dijimos que son 4. Primero involucra que pidieron por más, rogando, queremos más. Y número 2, eran persistentes. Buena reacción. Eran persistentes. Fíjense, verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Ahí están siguiéndolos, atrás de ellos. ¿Verdad? Eran persistentes. No pueden esperar hasta el próximo servicio. Esto es la hambre que tienen ellos. Dicen que siguieron a Pablo y a Bernabé. Entonces no se rindieron. Aunque sí, tal vez querían escuchar más en ese momento. No sabes que yo me voy a acercar a ellos. Por en caso nos dan otro estudio, ¿verdad? Si Él nos dan algo antes que el próximo sábado, yo quiero estar ahí. Y eso es algo interesante, de esa reacción de los que vienen. Y qué contraste, ¿qué no? Alguien que es persistente, quiere más, y totalmente el contrario, el que dice, no, gracias. Ese es el poder de Dios, como algunos caen corazones duros. Es la misma palabra, el mismo mensaje, pero algunos caen en tierra dura, en roca. Y eso es lo que me encanta de los nuevos creyentes. Pero debería ser de cada creyente, porque lo vemos en los nuevos creyentes. Vienen a Cristo y quieren alimentarse mucho, ¿verdad? Están escuchando los servicios, buscan mensajes en el internet, YouTube, y están buscando, queremos más. Eso debe ser de cada uno. El hambre, ¿verdad? Hambre. Y yo estoy agradecido de nuestra iglesia. No hay no es un show. No venimos para ser entretenidos, venimos para escuchar la palabra de Dios. No depende en luces o el humo. A ver, quiero su atención, a ver qué podemos hacer. Nada de eso. El énfasis es en la palabra de Dios. Porque creemos que eso es lo que necesitamos. Esto es lo que la iglesia necesita, el mundo necesita escuchar. Y eso es hermoso. Tenemos servicio medios entre la semana, jueves, domingo, los martes también, ¿qué no? Las mujeres tienen su estudio, están hoy en el libro de Santiago, los varones están en los profetas menores, y es siempre. Y también los grupos de hogares que van a arrancar mañana, van a ir más profundo y hacer discusiones, ver unas preguntas acerca del texto del domingo. Entonces van a ir más en la palabra. Entonces hay muchas oportunidades aquí. Estoy muy agradecido por nuestra iglesia. Y el punto aquí es que ellos querían más. Y les pregunto, ¿ustedes todavía tienen esa hambre? Pues a veces es difícil decirlo a ustedes porque están aquí el jueves. Eso lo debería decir a los domingos, ¿qué no? Porque a veces pues ven como el jueves, no es necesario, pero pierden la bendición de estar en el estudio de Hechos. Pero así es un estilo de vida, ¿qué no? No nomás es, para el domingo, ya recibí la palabra. No, es un estilo de vida, siempre. Estamos en la palabra, persistiendo, permaneciendo en la palabra. Entonces, esa es una reacción positiva, eran persistentes. Ahora, número 3, fíjense, pidieron más, eran persistentes. Y número 3, fueron alentados. Fueron alentados. Fíjense otra vez en verso 43, la segunda parte. Dice, quienes hablándoles, ellos son los nuevos cristianos, acaban de ser salvos, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
Y esa es la palabra de aliento. Que vayan a continuar en la gracia de Dios. Ahora, si podemos ver un poco aquí y verlo como un poco más cercano aquí, para continuar en la gracia significa que tuviste que comenzar en la gracia, ¿verdad? Yo no soy el más inteligente en el mundo, pero eso lo puedo ver. Si van a continuar en la gracia, tuvo que haber un inicio. Entonces ellos ya comenzaron en la gracia. Entonces yo creo que eran salvos. Recibieron la gracia de Dios para la salvación. Y Pablo simplemente lo está animándolos. Que hay que continuar. Siguen buscando la voluntad de Dios. ¿Verdad? Que permanezcan en la gracia. ¿Y por qué crees que Pablo tuvo que animarlos de esto? ¿Y por qué Dios quiere animar a nosotros de continuar en la gracia de Dios? Porque parece que Pablo tenía miedo que ellos iban a regresar a sus buenas obras. ¿Ves? Y eso siempre es un peligro. Alguien recibe a Cristo, lo recibe por fe, creyendo yo soy salvo por gracia a través de fe en Jesucristo, soy justificado. Pero hay un peligro y hay una tendencia de algunos es de ir y confiar ahora ya en las buenas obras. Entonces ya no están perseverando en la gracia, ya es algo más. Efesios 2, 8 y 9, este verso creo que es el verso que comparto más aquí en la iglesia. Si ustedes han estado aquí un tiempo, ya saben que este verso lo comparto mucho y es tan importante para continuar. Fui salvo por gracia, pero yo mismo me tengo que recordar que tengo que continuar en gracia y no convertirme en un religioso, un fariseo duro, como algunos de ellos. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3, 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez, es por gracia. Entonces, claro, es muy claro aquí. Comenzaron en gracia, pero el peligro es que no van a continuar en la gracia. ¿Sí me están siguiendo? Comenzaron en gracia, pero hay un peligro que no van a continuar en la gracia. Recuérdense, ¿dónde está Pablo? Está en Antioquía de Pisidia. Esa es la región de las iglesias de Gálatas. ¿Y qué es lo que más tarde Pablo les escribió a ellos, a las iglesias de esa región? Les dijo en Gálatas 3:3, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Ves? Este es el peligro para ellos, pero también para nosotros. Reconocieron, somos justificados por la cruz, somos justificados por fe en Jesús, pero hay un peligro que vamos a regresar a ser religiosos, o a depender ya no en la gracia o en el Evangelio, en Cristo, pero en otras cosas, obras de la carne, como aquí dice Pablo. Y es importante entender esto, porque el momento que tú y yo fuimos justificados a través de fe, ¿no? Cuando nos arrepentimos, nacimos de nuevo, Dios nos santificó, como si nunca habíamos pecado. Esa es la obra de Dios. Perdonados, justificados. Y algunos piensan, pues, ¿cómo puedo ser santo? ¿Verdad? Ser santificado. Bueno, pues, venir a la iglesia. No puedes faltar. Aunque es bueno, eso lo entendemos. Les acabo de decir que no es bonito estar aquí, pero eso no me justifica. No me justifica. Leo mi Biblia todos los días, eso no me justifica. Eso no me hace santo. Mi fe en Cristo es lo que me santificó y me justificó. De hecho, noten Hebreos 10:10. Aquí lo dice muy claro. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, claramente aquí vemos,
Justificación y santificación es una obra de Dios, específicamente la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora sí es cierto que hay un proceso de crecimiento, de madurez, pero aquí estamos hablando de santificación. Santificación es algo que Dios ya lo hizo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos lleva para continuar a caminar. Y luego viene esa transformación. Y eso es algo de ánimo. Hay que continuar en esa gracia. Y lo más que estás con Cristo, lo más creces en gracia. ¿Ves? Los que están dependiendo en obras o los que se convierten a como un espíritu de fariseo, se olvidaron la gracia de Dios. Y a veces es necesario, si ves un hermano o hermana que está pues siendo así legalista, entra a legalismo, dile, oye, tú fuiste justificado por gracia. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? Y hay que animarlos. Y a Pablo lo está animando a ellos, son nuevos creyentes. Porque sí, hay ese peligro. Ahora fíjense, en la cuarta cosa, en la reacción positiva, vemos que estaban compartiendo su fe. Gran reacción positiva. Compartieron su fe. Mira, fíjense en verso 44. Dice, el siguiente día de reposo, una semana después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Avivamiento en Antioquía. ¿Cómo sabía toda la ciudad que vengan a escuchar la palabra de Dios? Pues los cristianos comenzaron a hablar y corrieron la voz. Cristo, el Mesías, cumplió Dios su palabra en Cristo Jesús. Vengan a escuchar más de Él. Entonces ellos nacieron de nuevo y salieron y le dijeron a todo el pueblo, sus pecados pueden ser perdonados, pueden ser justificados. Vengan a Cristo, sean justificados, crean en Jesucristo. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Querían más de la palabra, ¿verdad? Eran persistentes, pero al mismo tiempo no podían estar en silencio. Yo le tengo que decir esto a alguien más, a mis amigos que todavía están ¿cómo se dice? En la trampa de religión, confiando en sus obras. Yo les quiero decir a ellos, y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Dice, de un sábado al otro. Y noten, ellos no tenían tiempo de tomar un curso de discipulado. No tomaron esenciales. No fueron a grupos de hogar. No fueron a la escuela de ministerio, Bible College. Una semana después y durante la semana ellos ya están hablando. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos excusas? Oh, no sé suficiente. ¿Cómo? No, si recibiste del Evangelio, esto es lo que vas a decir. Simplemente estás repitiendo lo que tú escuchaste y lo que tú decidiste hacer. Y hay que salir de ese pensamiento que necesitamos más entrenamiento. No es necesario. A mí me encantaría estar vivo en el tiempo de cuando nació el movimiento de Calvary Chapel. Pastor Chuck, el fundador de Calvary Chapel, cuando venían a los hippies, recibieron a Cristo, él luego reconocía dones en unos y los enviaba. Nunca fueron por un Bible College. ¿Cómo puede ser? Y hoy en día la gente lo ve como, no, eso no es bueno. Yo estoy totalmente en oposición a ese tipo de consejo. Yo digo, ¿tú ya tienes el Evangelio? Obviamente tenemos que prepararnos, ¿verdad? No estoy loco. Pero hay que tener fe y salir. Y hay que no ser un tropiezo. Alguien, no, tú no puedes compartir, tú todavía no sabes. No, vamos a hacer errores, claro que sí. Pero el poder es en la palabra y a veces nos olvidamos, ¿verdad? Tal vez todavía tienen que crecer y madurar. Pero lo que está diciendo es el Evangelio y es puro y es sencillo y la gente está respondiendo. Pues gloria a Dios que nos use a cada uno aquí.
Hablen de Jesús. Entonces ellos vemos que simplemente hicieron lo que Dios nos pide a nosotros hacer. Vayan, dilen a la gente. Sea sencillo, humilde y comparte el evangelio. ¿Se recuerdan el profeta Jeremías? En Jeremías capítulo 20, verso 9, él dijo que la palabra de Dios es como fuego en mis huesos. Como tengo que decirlo, no lo puedo detenerlo adentro de mí, tengo que compartirlo. Y ojalá que esa es la reflexión de cada uno aquí. Que yo tengo el evangelio, yo fui salvo por gracia, y qué buena noticia es esto. Quiero decirle a alguien. Y entiendo, luchamos con esto. Y me acuerdo la primera vez que salí para compartir el evangelio, fue un día de mucho espanto. Yo salí con mi esposa. Pero fíjense, vimos cosas que nos sorprendió, porque la gente cómo responde. Y otra vez, el poder es en la palabra, en el evangelio. Algunos pueden decir, pues realmente yo no soy bueno para comunicar, pues yo tampoco. Yo no sé mucho del idioma de español, yo tampoco. ¿Ves? No hay excusa. Si tú tienes Cristo, el Espíritu, tú puedes. Y eso nos debe animar a nosotros. ¿Verdad? Nuevos creyentes de una semana están compartiendo su fe. ¿Cuánto más nosotros? Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y así es como brillamos. Dos maneras, cuando estás hablando de Jesús, compartiendo el evangelio y viviéndolo. Eso glorifica a Dios, es en palabra y en acción. Entonces hay que tener ese balance. Puro acción es bueno, pero eso no va a salvar a nadie. Podemos ser las personas más amables en todo el mundo, eso no salva a nadie. Tenemos que hablar, tenemos que dar el evangelio. Mira, fíjense, porque ahora ya vemos la segunda parte. Dijimos que son dos reacciones, la positiva por predicar el evangelio. Ahora fíjense la segunda, que es la reacción negativa, en verso 45 a 52. Y también son 4 reacciones negativas. La primera es envidia. Se pusieron envidiosos los judíos, los religiosos. Envidia. Noten en verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ok, es una reacción muy negativa. Envidia. Pero noten, era el resultado porque llegaron mucha gente. Se llenó la sinagoga y ellos estaban llenos de celos. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Probablemente la sinagoga no se ha llenado así, nunca en su historia. ¿Verdad? Bajo el liderazgo del principal sinagoga, nunca se ha llenado así. Pablo, solo con una semana, ya está lleno, no hay espacio. Todo el pueblo quiere escuchar. Y ellos, envidiosos. Qué triste. Esa es la acusación contra ellos. Se pusieron celosos porque llegó el pueblo a escuchar la palabra de Dios. Qué locura, ¿qué no? Y eso es lo que hace la religión, te hace ciego. De repente tú estás contra el evangelio, tú estás contra Dios y su obra. Ellos deberían no ser celosos. ¿Qué debería ser su reacción? ¿Gozo? Gozosos. Mira lo que Dios está haciendo. Mira a la gente. Ellos nunca han llegado a la iglesia, pero ahora mira lo que está pasando. Deberían estar gozosos. Ellos no. Estos religiosos se pusieron celosos. Y saben, es triste ver esto también en la iglesia. Eso no debe ser en tu vida personal, envidia, pero también entre la iglesia. Puede haber envidia entre líderes, pastores, siervos, ¿verdad?
Ay, ¿por qué van a su estudio y el mío no? Ay, pobrecito, ay, llorando. Así somos. Es celos y deberíamos arrepentirnos. Tú debes gozarte. Oye, se llenó ese lugar, ese cuarto, salón. Se llenó el santuario. Gloria a Dios. Si están predicando el evangelio, gloria a Dios. Que se llene. No importa quién está hablando. Y por eso es muy importante de cuidar el corazón. Cuando Dios llena una iglesia, no hay un lugar para la envidia. No hay lugar para la envidia. Todos estamos aquí juntos, somos una iglesia. Yo creo que eso es significante porque nosotros estamos en un condado muy grande, en Los Ángeles. Hay muchas iglesias diferentes. Muchas son muy diversas, ¿que no? Son muy diferentes. Y tenemos que tener cuidado porque podemos ver, hey, ¿por qué allá? ¿Por qué la iglesia acá? Ya saben, ¿verdad? ¿Cómo se llena? ¿Qué pasa? Pues ¿sabes qué? Y no estoy diciendo que yo estoy en acuerdo. Hay iglesias que yo digo, no vayas allá porque no enseñan la Biblia. Si no enseñan la Biblia verso por verso, yo no lo recomiendo. Pero también yo entiendo que hay iglesias muy buenas. No son Calvary. Pero enseñan la palabra de Dios. Y es bueno. No me voy a poner envidioso. No, hay diversidad. Y eso es algo bueno, la diversidad. Qué bueno que no todos son como yo. Amén. No digan amén. No. Mira, les doy un ejemplo. En 1 Corintios 12, 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y luego Pablo va a continuar. Hay diferentes partes, ¿verdad? Algunos son las manos, algunos son los pies, los ojos. Y Pablo explica, pues si todos éramos ojos, no sería bueno. ¿Cómo vamos a oír? Entonces eso es muy claro. Todos somos diferentes en la iglesia, en la gran iglesia me refiero. Entonces tiene que haber diversidad porque así Dios lo hizo. Es su iglesia. Entonces cuando Dios está obrando, nadie debería estar celoso en la iglesia. Dios está levantando una nueva iglesia acá, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora regresando a Hechos 13, vemos otra reacción negativa. Primera fue envidia y segundamente oposición. Oposición. Esto está en verso 45 y 46. Dice en verso 45, y rebatían lo que Pablo decía. Entonces, oposición. Oposición. Todo lo que él dijo, pues ahí está en contra. Y todo lo que también Bernabé dijo. Y saben que eso lo podemos esperar. Va a haber oposición. Y por eso yo creo que por muchas veces entra el miedo. Porque ya como casi lo esperamos, pero ¿saben qué? A veces estamos equivocados. Porque somos seres emocionales. Entonces yo no digo que, oh no, nunca va a haber oposición. Pero sí es cierto que a veces pienso que va a haber oposición y por eso no hablo. Y luego no hay oposición. Y luego otras veces sí hay oposición. Nunca sabemos. Y tú y yo no determinamos. Es imposible tú y yo saber. Va a haber oposición con este. ¿Cómo sabes? No lo creo. Mira cómo se ve. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero lo que no somos ignorantes tampoco, ¿verdad? Estamos ser sabios y ir adelante con cuidado, con fe, sin miedo. Va a haber oposición. Y si todavía no te ha pasado, pues posiblemente todavía no has salido o ya mero viene. Todo nos toca. Es parte de ser cristiano. Podemos hablar de Dios y muchas veces la respuesta es positiva. Porque cuando tú hablas de Dios, yo creo en Dios, pero no, fíjense, cuando mencionan a Jesucristo, ¡boom!, eso cambia todo. Mencionas el Evangelio de Jesucristo. Ahora ya cruzaste esa frontera, porque el Dios, todo el mundo dice, oh, sí, yo creo en Dios. Entonces la gente puede estar en acuerdo, oh, ya, pero ir un poquito más, llevándolos a la cruz, ¡pum!, es cuando comienza la persecución y oposición.
El mundo acepta mucho, pero Jesús no. Es ahí donde se encuentra oposición. Y aquí vemos oposición simplemente por lo que él dijo, lo que Pablo dijo. ¿Y qué dijo? Pues no dijo mucho, solo les explicó el Evangelio. Es muy sencillo el mensaje, pero hay oposición. Ahora, viene oposición, pero Dios nos quiere darnos ánimo y fuerza esta noche. Porque sí es negativo, pero fíjense lo positivo. Dios, recuérdense, Dios te va a dar fuerza. Te va a dar de nuevo, enfrentando oposición, para que tú puedas cruzar esa oposición. Eso es una bendición para nosotros. Él nos da de nuevo. Fíjense en verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Y sí, es cierto, la palabra de Dios, el Evangelio, el Mesías, primero fue para el judío, para los judíos. En Romanos 1:16 Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Mateo 10, Jesús envió a sus apóstoles, ¿a dónde primero? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles. Entonces el Mesías, el Evangelio de Cristo, claro, fue primero a los judíos. Pero el punto es esto, que vino oposición y ¿qué pasó con Pedro y Bernabé? Fueron llenos del Espíritu. Y ese les fue el miedo. Porque yo imagino que sus emociones, como, oh man, eso va a ser muy, muy difícil aquí. Son como nosotros. Pero por eso es tan importante entender que no, ellos, vemos a Pablo, wow, ¿cómo no tenía miedo de su valentía? Pues es que el Espíritu Santo estaba obrando en su vida. Entonces Dios recibe toda la gloria. Es Cristo en él que le dio poder. Y estuvieron ahí firmes en frente de la oposición. Y eso es de bendición para mí y es para la iglesia, ¿verdad? No tengan miedo. El Espíritu Santo te va a dar la fuerza para estar firme en la verdad. Y fíjense, el Espíritu Santo lo que hizo por ellos, también lo hará para nosotros. De hecho, dice en 2 Corintios 3:12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, o denuedo. Así dice en inglés, es denuedo, mucha franqueza. Entonces viene oposición, el Espíritu Santo te da ese poder, franqueza, mucha franqueza para estar firme en la verdad. Ahora vemos otra reacción negativa. Esto involucra juicio. Mira, fíjense el fin del verso 46 al verso 49 dice, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces es muy claro, los judíos rechazaron la palabra de Dios y como resultado, juicio, que ellos mismos se los trajeron a ellos mismos. ¿Por qué? Porque aquí dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna, ellos mismos. Yo creo que eso es importante esto, del juicio. Porque sí, hablamos de juicio y pensamos en Dios, porque Dios es juez, Él es justo, es bueno. Él va a juzgar a los vivos y los muertos. Él va a juzgar incrédulo y creyente, dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, verso 10, Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15. Y muchos hoy en día dicen, pues si Dios realmente es un Dios de amor, ¿por qué envía personas al infierno? Si realmente es amoroso. Y mucha gente lucha con eso. Y mi respuesta es, pues sí, yo estoy en acuerdo. Porque la verdad es, Dios no envía a nadie al infierno. El hombre mismo se avienta. Está en rebelión.
Dios no envía a nadie, Él vino para rescatarnos. Vengan, como igual en el tiempo de Noé, entren en el arca. Él no está enviando a nadie al juicio. Él es un Dios de compasión y de misericordia y de gracia. Merecemos el infierno, pero Él no envía a nadie en el infierno. Incredulidad, dureza de corazón, eso es lo que envía uno mismo. Pero fíjense, dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y como resultado, vamos con los gentiles. Vamos a los gentiles. En verso 47, Pablo cita Isaías 49, verso 6 y Isaías 42, 6. Mira, fíjense, dice en verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, lo interesante es que la oposición al Evangelio resultó en algo bueno. ¿Cómo que bueno? Bueno, porque ahora ya está saliendo el Evangelio a más personas, a los gentiles. A los gentiles. Y eso fue la voluntad de Dios, como Pablo citó en Isaías. Y me recuerda esta cita en Isaías, me recuerda mucho a Hechos 1:8. Ese fue el plan, la voluntad de Dios, sabiendo que su propio pueblo iba a rechazar al Mesías, pero luego se iba a extender a las naciones. Eso es lo que creo que es muy claro aquí. Pero hay dos doctrinas aquí muy importantes que Pablo trata con dos doctrinas importantes. Uno está en verso 46, el otro está en verso 48. Pero fíjense, en verso 46, él trata con la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. ¿Tenemos una responsabilidad? Claro que sí. ¿Sí lo notaron cuando dice, se juzgaron indignos de la vida eterna? Ahora eso apunta y habla del libre albedrío del hombre. Dios nos ha dado libre albedrío para que tú puedas escoger Jesús como tu Salvador. De hecho, en Josué 24:15, Josué dijo, escogen hoy a quién sirves. Escogen hoy. Tenemos la opción, la decisión que el hombre tiene que hacer. Esa es la responsabilidad del hombre. Cuando Moisés estuvo enfrente del pueblo de Israel en Deuteronomio 30, verso 15, él dijo, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 19, ahí mismo, Deuteronomio 30, dijo, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, verso 34, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Romanos capítulo 10, verso 13, Pablo dijo, todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Entonces claramente la Biblia enseña esto. Que sí, el hombre tiene una decisión, tiene una responsabilidad de escoger Jesús o no. Recibir Jesús o no. Esa es doctrina número 1, la responsabilidad del hombre. Pero vemos otra doctrina aquí, en verso 48. Y eso trata con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Mira, noten aquí en el fin del verso 48, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto habla de Dios escogiendo, eligiendo a algunos para la vida eterna. Esto habla de la soberanía de Dios. Porque les pregunto, ¿Dios está totalmente en control de todo y de cada persona siempre? ¿Qué piensan? Claro que sí. Es Dios todopoderoso.
Él siempre está en control. Nada pasa sin Él. Oh, no, se me escapó. No, Él está en control, siempre. Ahora, ¿Dios puede hacer lo que Él quiere hacer con cualquier persona cuando Él quiere? Sí, claro que sí. ¿Dios escoge? ¿Dios predestina? Absolutamente sí. De hecho, en Juan 15, verso 16, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Wow, Dios te escogió por tan guapo. No, nada que ver con eso. Nada que ver. En Efesios 1, verso 4, Pablo dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que naciste, hermanos. ¿Cuándo te escogió? Pues antes de la creación del mundo. Antes. Y eso es bueno, porque quién sabe si te iba a escoger hoy. Porque ya que naciste, no sé. Pero eso es gracia, nos escogió antes. Es que Él ya sabe. ¿Ves? Él sabe todo. Él sabe quién va a responder mañana. Alguien ahorita está respondiendo al Evangelio. Dios sabe quién va a ser. Y por eso nos envía, que si cumple su voluntad. Y él, en obediencia, ¡pum!, llega a esa persona. Llega a esa persona. Y están llegando. Él está buscando a su novia. Ok. Entonces, hay que entender esto bien. Yo tengo una responsabilidad de escoger a Jesús o Dios es el que me escogió a mí. ¿Y qué es la respuesta? Pues sí, claro, los dos. Y muchos luchan con esto, por eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la Biblia enseña. Dios es soberano. El hombre tiene responsabilidad. Pero la predestinación de Dios se basa en su presciencia. Él ya sabe, ¿verdad? Presciencia, noten, dice en Romanos capítulo 8, verso 29, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Antes los conoció. Antes de la fundación del mundo. Él ya sabe quién va a responder. En 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios. Entonces, claramente la presencia, ojalá que lo diga bien, presencia de Dios es la base para su predestinación y elección. Entonces, la Biblia lo enseña a los dos. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. No sé por qué hay mucho debate en esto. Yo creo en la Biblia. Porque yo creo que el hombre quiere más explicación, ¿verdad? No entiendo, no puede ser. Pues la Biblia lo dice. Y eso es algo que es el movimiento de Calvary Chapel, tiene esa posición. Hay un balance, ¿verdad? No voy a pelearme con mis hermanos reformados. No me voy a pelear porque yo estoy en acuerdo con lo que ellos creen. Solo estoy en desacuerdo en cómo están peleando. Y obviamente hay extremos, siempre hay extremos, ¿verdad? Hay extremos. Bueno, vemos otra reacción negativa y aquí vemos es persecución. Es un poco más intenso, oposición y ahora vemos persecución. Mira, fíjense en versos 50 a 52. En verso 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces creció la oposición. Ahora es persecución. Y también eso no debe ser una sorpresa. Tomamos un paso de fe, salimos a compartir el Evangelio. Esas cosas pasan. Nunca se sabe. De hecho, lo debemos esperarlo. Se puede esperar. Jesús dijo en Juan 15, verso 20,
si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La iglesia, creyentes, persiguieron a Jesús, también va a haber persecución a nosotros. Eso no es una sorpresa. Pero noten su respuesta. Me gusta cómo respondieron ellos. Comenzó persecución, los corrieron, ¿verdad? Los corrieron de la ciudad y dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Wow, qué gran respuesta de ellos. Pablo, Bernabé no golpearon a nadie, no se defendieron. Digo, ok, ¿no quieren el evangelio? Se sacudieron el polvo. Vámonos con los judíos. Ya terminamos con ustedes. Y es triste para los judíos, pero bendición para los que están en Iconio. Ahora ellos van a escuchar el evangelio. Y así es. Así pasa. Cuando alguien en tu vida, hay que poner, por ejemplo, tú estás compartiendo el evangelio con alguien y a veces responden y reciben Cristo. A veces, no, gracias. Y pueden, como son familiares o compañeros, pueden ser respetuosos. No me interesa, ¿verdad? Pero a veces, y eso es lo difícil, va a llegar un punto que, pues, ¿sabes qué? Tal vez yo no soy la persona que Dios va a usar. Y yo tengo que estar listo para decir, ok, pues tal vez Dios solo me usó a mí para sembrar la semilla. Pero y es algo que les digo, como digo, lucho en explicarlo porque no quiero desanimar a nadie. Ok, pues no quieren, no, mejor no. No, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que orar por discernimiento y sabiduría. Porque si va a haber personas que no, ¿sabes qué? Tú no vas a ser la persona. Va a llegar otro cristiano, tal vez, no lo sabemos. Eso es lo que ya está fuera de nuestro control. Y tenemos que estar contentos y ser sabios. O si no, va a traer persecución y no era necesario, era porque nosotros somos necios. Ya dijeron que no quieren. Como compartí el evangelio esta semana con 2 personas. Los 2 no me interesa. No estoy listo. Y no los pegué. Pero estaba triste. ¿En serio? ¿Tu condición? ¿Cómo estás? ¿Y te estoy ofreciendo lo que necesitas? No quiero eso ahorita. Yo casi en lágrimas por su situación y todavía resistiendo la gracia. Y eso me ministró a mí. Pues tal vez yo no soy la persona. Tal vez les toca a alguien más, ¿verdad? Y esa es la verdad. Algunos van a poder estar ahí y ver el fruto. Algunos dieron la semilla, algunos le echaron más agua. Y un cristiano va a ver el fruto, ¿verdad? Pero les recuerdo lo que dijo Mateo, eso lo estudiamos hace un tiempo en Mateo 7:6, Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pues tenemos que estar listos, llegar a ese punto cuando estamos, pues ¿sabes qué? Yo voy a continuar a orar. Es como sacudir el polvo. Pero Mateo 7:6, Jesús se refiere aquí tenemos que juzgar correctamente. ¿Verdad? Correctamente. Que no sea un juicio en la carne, pero ser sabio y discernir, él ya no me va a escuchar. Y eso es una obra espiritual. Hay que nunca hacer en la carne la decisión y juzgar. No, ellos son perros, son cerdos. Cuidado. Porque el tema de Mateo 6 era de juzgar correctamente. Es un tema muy importante. Ahora fíjense, en acuerdo con verso 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Marcan esto en su Biblia. Es un verso tan importante. Especialmente si estás siendo perseguido en tu trabajo, en tu escuela o con familia. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
a pesar de oposición, persecución, los corrieron del pueblo, ellos están gozosos, llenos del Espíritu Santo, aquí dice. Esto vemos, y algunos lo pueden ver, no, esto fue un alcance inefectivo. Porque podemos poner mucha atención en resultados. ¿Ves? Y hay que tener cuidado. Claro, queremos ver muchos responder, pero mi gozo no depende en eso. Respondió uno, gloria a Dios. Respondieron 100, gloria a Dios. Nadie respondió hoy, gloria a Dios. Y por eso hay que no poner mucho en los resultados. No mucho en el resultado. Sean contentos que Dios te dio el privilegio de compartir el Evangelio. Te llenó de denuedo. Te dio esa victoria contra tu misma carne. ¿Verdad? Les dijiste la verdad. Gócense en eso. Eso es lo que tenemos que gozarnos nosotros. Él va a traer a personas como Él quiere. Los que Él escogió. A veces nosotros queremos escoger, ¿que no? Ellos los quiero aquí. Pues no tenemos ese poder. Tú y yo solo tenemos un rol y es un rol es buenísimo, es hablar de Jesús, ¿verdad? Dirigirlos, vengan a Cristo, vengan, les invitamos, escuchen la palabra y testificamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero aquí, fíjense, va a haber gozo y esto es de bendición, porque estamos planeando alcances como el sábado. Hubo, creo que las dos respuestas, yo escuché de ustedes, de reacciones positivas, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Y vieron respuestas positivas? Gloria a Dios. Y luego Dios es el que da el fruto. Entonces, la iglesia hicieron su parte. Y eso me anima a mí. Preparando para salir a México, a veces entra el miedo. ¿Para qué vamos? Si la oposición es mucho. ¿Para qué gastamos los recursos? ¿Para qué hacemos los fundraisers si la gente va a rechazar? Otra vez, eso no es nuestra parte. Dios es el que salva. Nosotros solo vamos en obediencia. Dios dice, vayan a las naciones, vayan a los pueblos en las montañas de Veracruz. Es el llamado de este equipo. A la isla de Cuba, ¿verdad? A España, para vengarnos lo que hicieron, no se crean, para llevarlos a Cristo. ¿No hay nadie en español aquí? No, nada, fue una broma, ok, tranquilos. Entonces, eso es. Gócense, hermanos, en el Evangelio, en la gracia, y extiéndenlo a todo el mundo. Y vamos al mundo. Quiero que piensen en esto, porque no sé si ustedes luchan con eso, pero a veces yo sí, siendo honesto, veo como, no, yo quiero ver los resultados, ¿verdad? Yo quiero ver la multitud de Downey llenar este santuario. Lo quiero ver, es un buen deseo, pero mi motivo debe ser puro. ¿Para qué quieres que se llene? ¿Para que te vean a ti o para que vengan a Cristo? Digo, no, yo quiero que sean salvos. Nada que ver con nosotros. Es todo para la gloria de Dios. Y tú y yo tenemos ese privilegio de invitarlos. Vengan a la cruz. Recíbenlo. El resultado depende en Dios. ¿Qué no lo hace más? Quita la complicación del ministerio. Porque si nosotros comenzamos a tomar esa responsabilidad que nosotros somos los que salvamos, vamos a estar muy decepcionados, muy tristes. ¿Qué pasó si lo hicimos esto? No entiendo, ¿verdad? Pero cuando entiendes que no, Dios es el que va a dar el resultado, el fruto, wow, eso me da mi descanso. Podemos ir a dormir tranquilos, porque ya cumplimos nuestra parte.
Y eso es lo que Dios espera de nosotros, obediencia. Vayan, salgan. Vamos a orar.